sobre la base de los relevamientos que justamente hablaba Pacini, bueno, cómo uno lleva adelante políticas de inclusión social. O sea, nosotros no estamos para nada de acuerdo desde el gobierno nacional de ni meter palos, ni llevar adelante acciones de violencia, ni llevar adelante acciones que tengan que ver justamente con la generalización de la violencia en este tipo de conflictos sociales, en donde uno lo que tiene que hacer es atender justamente la conflictividad social. Fernando, tu opinión sobre estos sucesos que todavía no están resueltos, ¿no? A mí me parece que el episodio, así como la muerte de Mariano Ferreira dejó al descubierto todo un entramado de cómo es el tejido económico verdadero por detrás del discurso de la redistribución de la riqueza y del progresismo, ¿no? Creo que también el tema de Soldati, lo primero que ha manifestado muy claramente es algo que se ve todos los días en las calles. El enorme nivel de pobreza que hay todavía en la Argentina después de 7 años de crecimientos de la economía a tasas superiores al 7%. Yo he estado en los programas, justo la semana anterior a que sucediera lo de Soldati, mostrando las estadísticas que muestran cuando uno ajusta el valor de la canasta familiar al valor de la inflación real, según las provincias, no según las agencias privadas, según las provincias, y no a la mentira del INDEC, encuentra que el 29,4% de los argentinos es todavía pobre. Entonces, este es el núcleo principal del problema. Hay un enorme problema irresuelto de pobreza por parte de un gobierno que hace 7 años que se llena de la boca hablando de la redistribución de la riqueza y en contra del efecto derrame, y lo único que ha hecho fue recuperar un poco los niveles extraordinarios de pobreza que habría en los primeros años por el efecto derrame. Y hoy está estabilizado alrededor del 30%, una media claramente más alta de la ya suficientemente inequitativa década del 90. Eso es lo primero. Lo segundo es el problema específico de la vivienda. La verdad, hoy van a salir las estadísticas este año de nuevo. El sector bancario ha tenido otra vez crecimiento récord y no hay crédito para la vivienda. No hay crédito para la vivienda para los trabajadores, no hay crédito para la vivienda para la clase media, no hay una política de vivienda ni del gobierno de la ciudad ni del gobierno nacional. El otro punto es la demografía. El país está estructurado demográficamente de una manera absurda, única en el mundo, donde Buenos Aires es una cabeza de Goliat, donde confluye todo y donde el resto del territorio está vacío. En 7 años y medio no ha habido ninguna política para revertir eso. Por el contrario, al interior, que estaba resurgiendo a través del boom agropecuario, se le aplastó la cabeza para quitar recursos, para volver a volcarlos en la gran cabeza de Goliat. Y lo final es el problema de la seguridad. A mí me parece que después de 7 años y medio, que el gobierno siga confundiendo el control del espacio público con la represión y la violencia es verdaderamente inaceptable. En el primer año, cuando heredaron una situación confusa después de lo Costequi y Santillán, podía ser aceptable. 7 años después, que digan o no hacemos nada o si no es represión salvaje, la verdad que es una confesión de la falta de política de seguridad por parte de este gobierno. Toma, y después yo supongo que ustedes... Sí, no, seguro, sí, con las cosas que hemos escuchado. Bueno, después vamos a escucharlo a Toma y después Abel. Yo voy a tratar de reflexionar sobre un problema que me parece central, que es la ausencia del Estado en donde debe estar presente y la presencia del Estado donde no debe estar presente. En el caso de lo que hemos visto de las tomas y las ocupaciones recientemente, queda en evidencia que al no prevenirse, al no haber una inteligencia en el buen sentido, no para escucharla a usted, Clara, para escucharlo a Abel, para escucharme a mí, a él o a un empresario, como está siendo utilizado la inteligencia, si se lo usara para prevenir y establecer prioridades respecto de posibles alteraciones y situaciones como las que hemos vivido, no hubiéramos tenido los problemas que tuvimos, en primer lugar. En segundo lugar, la policía, para no dar palos, garrotes ni pedradas, porque nadie quiere eso, tiene que actuar preventivamente. Entonces no puede desalojar el indoamericano e irse a su casa. Una vez que está desalojado, como ocurrió en primera instancia, tiene que ocupar el predio. Se tardó casi, no sé, como 6, 7 días para volver a acordonar, poner la agenda. Si se hubiera puesto inmediatamente después de desalojado, no habría habido muertos. Entonces hay una ausencia de planificación en las políticas del Estado vinculadas a preservar el orden. En primer lugar, parece importante señalar esto. En segundo lugar, me parece que es muy grave la actitud adolescente. El adolescente se caracteriza por no asumir la propia responsabilidad, siempre la culpa la tiene otro. En este caso la tiene Macri, en este otro caso la tenía Duhalde, no sé, en cualquier momento también a Carrió, seguramente. Bueno, cualquiera que no sea del gobierno es responsable. Y yo creo que los verdaderos autores materiales
que habrá que determinarlos por la justicia de los que han cometido los asesinatos. Existen además los autores intelectuales. Y creo que el principal autor intelectual por omisión es el Estado, precisamente por las razones que acabo de dar. Entonces, me parece que respecto de este tema hay que avanzar en este punto y avanzar, y en esto comparto absolutamente los conceptos que decía él recientemente. No hay una política seria y consistente para resolver los problemas. O sea, hay clientelismo político y esto es muy grave. Sí, a ver si Pacini me permite, hay un tema que tiene que ver con la participación del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional actúa en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, que tiene policía propia, que tiene 1.800 agentes, al cual estamos pagando un sueldo superior a igualdad de trabajo de lo que se le paga a la federal, prácticamente por ausencia del jefe de gobierno en la participación de estos conflictos. Y me refiero concretamente al Parque Indoamericano y me refiero al conflicto de Albariño, que son dos cosas totalmente distintas. En un caso estamos hablando de un terreno de 130 hectáreas, para que la audiencia nos entienda, son 130 manzanas que componen el parque, y en el otro caso no llega a ser ni una cuarta parte de lo que es una manzana. Después, con respecto al tema de la distribución de la riqueza, yo creo que no existe en ningún país civilizado del mundo que haya distribución de la riqueza si no es a través de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. Y hoy, en la Argentina, los trabajadores tienen un nivel de participación como no han tenido en los últimos 30 años de la política argentina. Y para sumar a todo eso, hoy los niveles de indigencia que tenemos son los mismos que teníamos en la década del 70. ¿Y sabe por qué? Porque justamente hubo un impacto muy fuerte por parte de la Asignación Universal por Hijo que permitió, entre otras cosas, no solamente bajar a niveles de la década del 70 en materia de indigencia, sino también que permitió que se escolarizaran los chicos, que los chicos se vacunaran y que tuvieran justamente muchos de estos chicos y la familia documento nacional de identidad. Y esto me parece que no es un tema menor. Isabel, cuando se habla de planificación del Estado, ese parque estaba abandonado, los yuyos estaban hasta esta altura. ¿Sí? ¿De quién es la jurisdicción? De la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe por qué estaba abandonado? Porque estaba en el sur, porque ahí vive el pobrerío, porque hay una gestión que mira hacia determinada franja social y no a los sectores más postergados. Si eso hubiera sido mantenido como corresponde a un Estado, esa toma no pasaba. Después Macri... ¿Qué quiere decir? ¿Que porque tiene pastos altos se puede No, tomar? porque hay abandono del Estado, porque no hay planificación estratégica, porque no hay prevención, sí, porque el espacio público debe ser cuidado por el Estado. Y esto lo hemos hablado por radio, no es solo un tema de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata tiene tomas, Bariloche también, o sea, es un tema nacional. Estamos discutiendo lo del parque indoamericano. Pero es importante porque no es solo un tema de la ciudad. Mar del Plata está... Cuando el espacio Blanca, público no es cuidado, cuando el espacio público no es resguardado por el Estado, ¿sí?, da pábulo a este tipo de situaciones. Es verdad que el Indoamericano estaba abandonado. Ahora, el Club Albariño no. Está bien, estamos hablando del Indoamericano y es una arista. Otra arista, este ejercicio permanente de transferir responsabilidades a los demás. Macri hace 3 años que es jefe de gobierno. Pero es un deporte de todos los políticos argentinos. No, Clara, nosotros nos hacemos cargo de esta Argentina. Jamás dijimos la economía no crece porque el Parlamento es una máquina de impedir. Lo señalamos, la economía no crece porque la reserva no sé cuál. Siempre nos hicimos cargo de gobernar este país y asumir esta Argentina de Oriente. Respecto a la situación social, la verdad, la asignación universal por hijo, la recuperación de los ingresos jubilatorios, una economía en crecimiento cuando en enero, hace exactamente un año, estábamos discutiendo que nos íbamos a la B, que el uso de las reservas iba a generar un agujero en la economía argentina enorme. Crecieron 5.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central, crecimos el 8%, nos seguimos desendeudando, abrimos ahora una nueva etapa del... ¿Sabe qué dicen los empresarios? Que no invierten porque no hay justamente seguridad jurídica. ¿Cómo que no? Pero miremos la La Mercedes-Benz por primera vez en varias décadas va a invertir en Argentina para la producción de camiones. No les molesta. Si no hubiera habido realmente una decisión por parte del Gobierno Nacional a asistir justamente a la producción y el trabajo, hoy no tendríamos el escenario en materia de inversiones que tanto la Volkswagen como la Mercedes-Benz están haciendo justamente hoy en Argentina. Con asistencia, salarial en momento de crisis. Mediante el repro, el Estado bancó parte de los salarios para que no hubiera despido y para que no se paralizara el circuito productivo. ¿Qué hizo hoy el sector empresario? Dejó de acudir a la asistencia del repro porque está en condiciones de... Molestamos, no sé si molestamos. Digo, la verdad que decir que el nivel de indigencia de la Argentina y la distribución de la riqueza en la década del 70 es una afirmación que se comenta sola. Se comenta sola. La gente conoce bien
Cuando hablan de redistribución de la riqueza, hablan de jubilaciones. Vetaron el 82%, dijeron que no había plata, y a fin de año la presidenta, que dijo que no había plata, vetó el 82% y redistribuyó 30.000 millones de pesos que le sobraban del presupuesto, que era lo que nosotros decíamos que tenían que ir para pagar a los jubilados. ¿Dónde fueron a parar los 30.000 millones? 2.000 millones en una limosna miserable de 500 pesos única vez a los jubilados, que suman 2.000 millones, 28.000 millones donde quiso la presidenta. Uso de las reservas. El uso de las reservas quiere decir simplemente que la deuda externa la están pagando los pobres. Y yo te voy a explicar muy fácil cuál es el mecanismo. Es cierto que sacaron reservas, que pagaron... Qué bueno tener un maestro Ciruela en la mesa, porque eso sirve para... Gracias, le para agradezco. ilustrarnos, me parece siempre tan educado, forma parte de un estilo. Ellos pagaron con reservas del Banco Central. Y es cierto que los recuperaron. Esa recuperación se hace comprando el superávit de dólares que tiene el sector privado. No viene de otra parte porque el gobierno no exporta. ¿Con qué se compra eso? Se compra con recursos de diferente tipo que pone el Estado y que provocan expansión de la oferta monetaria. La inflación del 30%, una buena parte de esa inflación del 30% es la recompra de esos dólares que van para pagar la deuda externa. ¿Y quién paga esa inflación? La pagan los sectores más pobres. Así que, por detrás, déjeme terminar, Fatala. ¿Usted está convencido que hoy el país está igual que en el 2003? No, yo no, usted... No, dígame Fatala. Hoy el país está igual que en el 2003, dígame. Cuando uno pone palabras que el otro no dijo es porque no puede discutir lo que dijo. Yo dije lo que dije. Los pobres en la Argentina, con el 30% de inflación, en un gobierno que se dice progresista, son los que están pagando la recuperación de las reservas y el pago de la deuda. Ese es el esquema del gobierno. Y de lo único que pueden hablar es de la asignación universal por hijo, que es una propuesta viejísima de la doctora Carrió y la doctora Carca, del ARI y de la coalición cívica, y que la han aplicado muy mal, además, pero no quiero entrar en detalle porque la han aplicado como hacen todo, en forma de clientelismo. No podemos entrar en chicanas. Si vamos a que queremos tener seriedad frente a la sociedad, no podemos chicanearnos. Entonces, yo lo que voy a decir, pretendo plantear cosas concretas. En los últimos 4 años, la inversión voluntaria en Brasil fue del orden de los 70.000 millones de dólares. En los últimos 4 años, la Argentina mandó al colchón o al exterior 40.000 millones. Vale decir que la diferencia en inversión, por lo que genera en términos de confianza, de previsibilidad Brasil y la Argentina, fue una brecha de 100.000 millones de dólares. Esto no es producto de la casualidad. Esto es producto, insisto, de un Estado ausente donde debiera estar presente y que está donde no debe estar. En otro orden de cosas, y como parte de lo que constituye la razón por la cual se produce esta suerte de desinversión sistemática de la Argentina, es la falta de credibilidad en las cosas que el Estado no está haciendo bien. Por ejemplo, el INDEC. ¿A quién que vaya los sábados o cada 15 días al supermercado se le puede hacer creer que creció el 8% la inflación, Abel? Y esto no es chicana, te lo juro. No, bueno, pero es un dato. Espera, déjame terminar, yo he sido muy respetuoso. Sí. Entonces, esta es una cuestión muy específica y muy concreta. La otra cuestión está vinculada a la ausencia de seguridad jurídica. Es decir, no se puede, bajo ningún punto de vista, incluso el hecho de las tomas de predios privados, es un dato terrible en términos de atraer inversión. Como esto podemos señalar, bueno, la ausencia de seguridad jurídica en todo sentido, el cambio de reglas de juego permanente, la participación, por eso digo, el Estado donde debe estar no está y está donde no debe estar. Lo que ha hecho Moreno, sistemáticamente invadiendo estructuras de capital privado. Entonces, todo esto, perdón, termino con esto y hasta acá llego. Entonces, todo esto es lo que explica que nosotros no estemos creciendo a la altura de lo que está creciendo, está desarrollándose Brasil, porque la diferencia entre crecimiento y desarrollo es precisamente cuando el crecimiento se convierte en calidad de vida, y esto es lo que está faltando en la Argentina. El nivel de desocupación de la Argentina en el 2003, hablando concretamente cuando asume Néstor Kirchner, cuando deja el gobierno Duhalde, estábamos arriba del 23%. Hoy estamos, no voy a decir digamos, cifra más, cifra menos, estamos menos del 10%. 7,9. ¿Esto qué implica? Implica que cuando uno agrega al mundo del trabajo asalariados, está llevando adelante una política en materia no solamente de inclusión social, sino de distribución de la riqueza. Es la forma en la que justamente se lleva en forma
civilizada la distribución de la riqueza y la participación del asalariado en todo lo que hace a la producción de la riqueza en Argentina. Me parece que es un dato central. Menciono un dato que tiene que ver mucho con el sector en el cual trabajamos nosotros en el Ministerio de Planificación. Cuando nosotros hicimos cargo del gobierno, cuando Néstor Kirchner se hace cargo del gobierno, había 70.000 a 80.000 trabajadores de la construcción. Hoy tenemos más de medio millón. Medio millón de quienes están en forma directa involucrados con la actividad, quienes tocan el ladrillo, quienes manejan el cemento, quienes tocan la arena, sin tener en cuenta todo lo que tiene desde el punto de vista indirecto en cuanto a profesionales, personal administrativo, todo lo que hace a la logística que necesita para nutrir, digamos, las obras. Entonces, cuando alguien que hace una descripción de la Argentina, digamos, no ve la realidad en la cual nosotros partimos en el 2003 y en la realidad que nos encontramos hoy, bueno, la única verdad es la realidad. No, pero acá hay un tema que es central. Eso porque me parece que fue para mi palo para mi dinero. Digo, la Argentina está claro que tuvo una salida de la crisis. A mí me llama la atención todo el discurso. Aleluya, menos mal que por lo menos reconocemos algo. Bueno, a mí realmente todo el discurso que hace el kirchnerismo, ¿no? De comparen el momento actual con el momento de la crisis. Y cuando dicen falta mucho, todavía nos falta mucho, pero hicimos mucho. A mí me hace acordar mucho el año 94-95 con Menem, que decía eso. Miren cómo estamos ahora respecto al momento de la hiperinflación. Y estamos mal, pero vamos bien. No se les cae una afirmación que salga de eso. La Argentina tuvo un periodo de crisis muy profunda en el 2001-2002 y salió con eso. Cuando todo el sector de la economía que estaba parado por la crisis se recuperó, desde luego que bajó la desocupación, como bajó también en el inicio la pobreza en el inicio de los años 90. Cuando uno analiza esas curvas ve que lo que hubo es simplemente el efecto que provoca una economía que está parada cuando se reactiva. Las cifras de desocupación. La cifra de desocupación se toma por una encuesta en la cual al que le preguntan si trabajó una hora la semana anterior, una hora. Si trabajó una hora. Sí, es así. Es así. Una hora a la semana anterior no es desocupado. Perdón, miren el censo. Miren el censo. Miren el censo. Es poco serio lo que dicen ustedes. Por favor, a ver, mirá el censo. La pregunta era estrictamente la que señalaba. Lo que no se puede hacer... Tenemos o no más trabajadores de la construcción y en cualquiera de los sectores que nosotros hacemos. A ver, hablame del trabajo. Lo que no se puede hacer con las palabras es cualquier cosa. Los muchachos son alquimistas de las palabras, ¿sí? Y creen que desde el discurso pueden cambiar la realidad. No, eso creen ustedes. La realidad nos indica que la Argentina... en el relato, que el relato cambia la Argentina que ustedes gobernan... Yo te escuché hablar de seguridad jurídica. Al que relata se pone en la Argentina que ustedes gobernaron, cuando gobernaron... Te juzgarán tus palabras. ¿Y sabes qué significa? Los hechos. El Evangelio, ¿sabes qué dice? Constata los hechos. Te juzgarán tus obras. Te juzgarán por tus frutos. En la realidad, léelo, te juzgarán por tus frutos. No, prefiero que lo leas. Yo también prefiero termino con esto. Que voy a faltan terminar muchas con cosas esto. en Argentina, pero los últimos 50 por los frutos años los conoceréis. Nunca la otra cuestión, tanto nivel de política pública como la que estamos desarrollando en los últimos 7. Momentito. No, a lo mejor con el no ha habido desarrollo de políticas públicas, digamos, en materia de inversión e inclusión social, como lo que nosotros vimos en los últimos 7 años. A ver, si contrastamos con los últimos 50 años. Los muchachos que quieren diálogo. Y lo peor de todo, perdóname, termino con esto, lo peor de todo es que cuando alguien se viste con las plumas ajenas, suele decirse, en la calle lo desnudan. Entonces, el modelo de recuperación productiva en la Argentina no comienza en el 2003, comienza en junio del 2002 y lo pone en práctica ese modelo Eduardo Duhalde. ¿Y sabés cuál es el problema? Que se empieza a abandonar sistemáticamente. Y así como se dice que la década del 90 fue la década neoliberal, hoy estamos en una década neoconservadora, donde los amigos del poder tienen cada vez más plata y la sociedad está cada vez más empobrecida, más allá de lo que se gaste en planes sociales. Somos amigos de Venezuela, somos amigos de Brasil, tenemos perfectas relaciones con todos los países andinos y ahora resulta que somos conservadores. Conservadores en lo económico y en el relato pseudo progresista. Yo quiero, a ver si el panorama es así. Yo, antes de llegar al canal, veía gente que tenía 4 manos, porque en 2 manos no le alcanzaban para llevar bolsitas. Vos viste lo que era el tráfico para llegar acá, ¿no? Impresionante. O sea, el consumo es un hecho, Y todos los niveles sociales. En el shopping, como también en el Gran Buenos Aires, en cualquier bolichito, la gente está comprando. Eso es consumo. Ahora, explícame por qué
también hay una gran duda de ver hacia dónde vamos. Porque es como que vivo hoy, pero mañana no sé qué va a ocurrir. Duda ahí cuando el ciudadano entonces, guarda el pesito en el bolsillo, no cuando se va de vacaciones, pero no lo guarda en el bolsillo. cuando consume, cuando está pensando en mejorar su vida y la vida de sus pibes. Yo la verdad que tanto empeño en pintar una Argentina en permanente crisis se da de bruces con la realidad. Cuando uno sale de este canal, va a la vereda, ¿sí? Y no ve este nivel de locura. No ve las llamas que aparecen en los afiches de Valdés. Ve esperanza, ve alegría, ve padres de familia que se levantan. ¿No te gusta el INDEC? Vamos a levantarnos 6:30 de la mañana, ¿sí? Los padres de familia en bicicleta porque van a la obra. Antes dormían hasta el mediodía porque no podían parar la olla de su familia. Los pibes iban al comedor. Había comedores, había 2 comedores por cuadra. Pero yo termino. A ver, ¿me permites esta idea? Hay una idea del Evangelio que dice, por los frutos los conoceréis. Cuando ustedes gobernaron, había corralito, seguridad jurídica, ¿no? Después hablamos de ese concepto tan gaseoso que había corralito y corralón. Había desempleo. Pero termino, yo te escuché. Por sus frutos los conoceréis. Corralón, desempleos, no había paritarias, había fuga de capitales, no había reservas en el Banco Central, no había esperanza, no había autoestima, no había familia, no había Estado, no había seguridad porque estaba Costec y Santillán. Y después hablan de seguridad jurídica, Costec y Santillán, y ustedes vienen a hablar ahora de la vida. ¿De qué vida pueden hablar ustedes? Ustedes tienen que hacer el bolsito e irse de la política argentina, porque lo que tienen para ofrecer es muerte, lo que tienen para ofrecer es oscuridad, lo que tienen para ofrecer es fracaso, lo que tienen para ofrecer es frustración, lo que tienen para ofrecer es la Argentina a la que no queremos volver. Y nosotros ofrecemos futuro, nosotros ofrecemos esperanza, y ustedes saben que ofrecen conspiración y muerte. Sistemáticamente y robo. Por eso no escuchás, porque el debate de ideas, en el debate de ideas, ustedes tienen para ofrecer a la Argentina caos, frustración y mucho fracaso. Y nosotros, ¿sí? Un proceso de recuperación de la Argentina que está en marcha, y pese a que me quieren mantenerlo... Ustedes que se apropiaron de los que nos tuvimos que hacer cargo en el 2001 y 2002 de la crisis. Del desempleo que ustedes nos dejaron. ¿Qué desempleo? Pero por favor, de la entrega de este país. Ustedes agarraron un país de la paz social a palos, de la paz social a palos, que es la que ustedes propugnan. Nosotros construimos paz social con respeto a la vida, con respeto a los derechos humanos. Hoy se condenó a Videla a prisión perpetua. Ustedes agarraron en el 2003 el gobierno. No mientas. Escúchame, yo fui torturado por la dictadura. No te lo permito. No tenés autoridad moral para hablar. Yo no estoy hablando de tu pasado. No tenés autoridad moral para hablar de eso. No estoy hablando de tu historia militante. Cállate la boca. Estoy hablando... Sos un impertinente y un mentiroso. Yo tengo autoridad. Él tiene autoridad moral. Existe la libertad de pensamiento. Abel tiene autoridad moral también. Aunque estemos en posiciones políticas distintas, nosotros defendemos un proyecto nacional porque él se jugó en contra de la dictadura como yo. ¿O no? No queremos que vuelvan. Por favor, callate la boca. Por los frutos los conoceréis. Está bien, ok. Fernando. Fernando dice, ya. A mí me llena de pena. Muy cortito, porque... Sí, yo estoy muy contento de que hayan condenado a Videla. Lo estoy porque desde el 81 yo estaba en la plaza con las madres de Plaza de Mayo, mientras otros hacían plata con la 1050. Y en esa época, en derechos humanos, la principal consigna que defendía a las madres era que los derechos humanos tenían que ser la lucha de todo el pueblo argentino. Escuchar decir acá que los argentinos, excepto los kirchneristas, nos entristecemos porque condenan a Videla, a mí me llena de tristeza y muestra la parcialidad y la ceguera de un gobierno que cree que vivimos en el mejor de los países. La verdad que a mí me gustaría que saliéramos a la calle a ver cuánta gente en un país que produce alimentos para 10 veces su población tiene para poder comer que revolver en la basura. Fatala, 5 segundos reales, porque le estamos quitando mucho tiempo. A mí me gustaría terminar el bloque si no hablamos un poco de la ciudad. Y yo te digo la verdad, me parece que la ciudad de Buenos Aires se merece la posibilidad de tener algún gobierno que genere las condiciones como para que realmente en Buenos Aires vivamos mejor. Te dejo el libro.